¿Cómo afecta a un deportista, como se dice la jerga, vivir comiendo banco? Estar todo el tiempo, viste, de suplente, que no te pongan nunca de titular y tengas la mala suerte de que te cambien de club. Puede ser en el fútbol, Ujú. como puede ser en automovilismo, que la otra vuelta que, como la gente no sabe, que estuvimos hablando de esto, pero bueno, no se grabó esta parte de la entrevista. Mencionamos el caso de Pechito López, que en su momento, que no sabe, estuvo de tester de Renault entre el 2003 y el 2006. Estuvo trabajando, si no me equivoco, estuvo entre 3.900 y 4.100 kilómetros dentro, arriba del auto. Y en el Ujú. 2006 definitivamente decidieron bajarlo del programa de jóvenes pilotos de Renault. Y bueno, estuvo cuatro años trabajando a full para que lo terminen bajando. Y después también está el caso de Pato Ward, que como mencionaste esa vuelta en la entrevista, que la gente no sabe, que él está hace muchos años trabajando de tester en McLaren, pero capaz él está cómodo trabajando dentro de la IndyCar. Y capaz por el tema de contrato, a él le conviene estar muchos años, capaz sin subirse a titular a McLaren, pero como de tester. En ese caso, ¿cómo se puede trabajar el tema de ser, cómo se puede decir, el eterno suplente? Si esto se apunta hacia el lado de la motivación, por ejemplo, o de cómo sobrellevar la actividad en ese sentido. Es un tema, digamos, complejo en eso porque necesita reenfocarse. Por ejemplo, a nivel de fútbol, mucho lo que les pasa son los goleros, eso, porque los goleros generalmente tienen poca rotación, siempre ataja uno y generalmente es muy difícil, y son puestos muy exclusivos, digamos, en eso. Entonces, eh, mira, si uno permanece en un lugar, lo que hay que reenfocar la motivación, digamos, es por el lado de reenfocar los objetivos y sobre todo llevarlos hacia el desarrollo personal y al desarrollo como deportista personal. Tiene que ver con en qué se está enfocado. Yo siempre, esto lo hablo con muchos deportistas, es decir, si tú estás enfocado todo el tiempo en lo que no te sucede, y bueno, la vas a pasar muy mal, la vas a pasar, si no, en deportes, generalmente, salvo en los deportes individuales que compite uno, en el resto de los deportes, el deportista no elige cuándo compite, es otro el es un entrenador que decide cuándo vas a entrar al campo de juego. Entonces, ahí hay que trabajar un poco la motivación y los objetivos hacia dónde quiere dirigir primero su atención. Es decir, si va a estar todo el tiempo pensando en que no lo ponen, en que es injusto, que todo eso le va a pasar muy mal y va a estar sufriendo toda una instancia de cosas que no dependen de él y que no suceden. Claro. Sin embargo, si se trabaja un poco la resiliencia para que en esa oportunidad el deportista aprenda a ser un buen deportista, que lo tome como una oportunidad para crecer, para seguir desarrollándose, concentrarse en lo que sí puede manejar y en lo que depende exclusivamente de él, bueno, seguramente le sea mucho más favorable, aunque hay que sostener, porque todo deportista quiere competir, o sea, lo que más anhela y lo que más desea es competir, nadie quiere comer banco, como vos decías, ¿no? Nadie se prepara para eso. Bueno, en algunas ocasiones también me ha tocado como, bueno, pensar juntos como la carrera deportiva, si empezar a hablar con sus representantes y cambiar, pensar en cambiar de club, o ir a otros clubes. Mucho pasa, por ejemplo, con deportistas que logran cierto estándar o llegan, por ejemplo, a un club bastante importante, pero en ese club no tienen oportunidades de juego. Entonces, les cuesta mucho pensarse en bajar de estatus, ¿no? Por ejemplo, decir, voy a otro club que es menos, pagan menos, pero sé que voy a jugar. Esas cosas les cuestan mucho, ¿no? Pero bueno, a veces lo mismo redefiniendo objetivos, redefiniendo qué es lo que yo quiero, ¿no? Eso, trabajar a veces, que bueno, a veces es necesario retroceder un paso para avanzar 10 en pos de una carrera deportiva centrada en eso. Y Pasa mucho, bueno, pasa mucho con los futbolistas de acá de Latinoamérica que por ahí, un ejemplo, capaz, no sé, un ejemplo, salen de Peñarol o de Nacional y viene el Real Madrid, por ejemplo, y dice, no, yo te pongo 50 palos verdes por este futbolista. Y bueno, ya ujú, acá en Latinoamérica uno se piensa que va a ser titular, que no se va a estar va a estar haciendo goles ya en los primeros partidos, va a ser titular en todos los partidos y la realidad es que algo viene pasando muchísimo, que también viene pasando con el fútbol argentino, es que quizás cuando la mayoría de los casos se van a los clubes importantes y están directamente de 38 partidos, juegan 3 de titular o ponerle entre los últimos 10 minutos
Y capaz ese club, si el Real Madrid, un ejemplo, por poner el Real Madrid un ejemplo, lo termina mandando, no sé, al Alavés de préstamo y prefiere más hacer negocios con ellos y bueno, los pibes, eso también les trabaja en la cabeza. Bueno, ahí también hay otras complejidades, un poco en en los casos, porque ahí también aparece el tema de la adaptación por el cambio de lugar, ¿viste? Es decir, también los seres humanos somos seres de costumbre, ¿viste? Y los seres humanos necesitamos como tener algunas necesidades cubiertas, sobre todo de seguridad, de tranquilidad. Entonces, cuando la migración no es un tema fácil, no es un tema fácil. Por eso hay muchos casos de grandes talentos que brillan en unos clubes y después van a otro con una oportunidad de mejorar y que tengan condiciones mejores y no lo hacen porque cuesta mucho. O sea, una de las cosas que más cuesta es la adaptación. Hay que, ¿no? Entonces, hay que trabajar para poder lograr la adaptación, porque es muy difícil, por ejemplo, en este caso, irse a otro país con otra costumbre, con otra Claro. cultura, con otro idioma, con otros horarios. Vos no te olvides que la mayoría de los chicos, el primer mes o a veces más, eh, se van a vivir en un hotel y debe ser lo más, viste que hasta, yo siempre digo en broma, hasta hay algunas películas de terror que se desarrollan en las habitaciones de los hoteles, porque es algo como muy medio terrorífico, ¿no? Entonces imagínate un chico que se va solo a vivir en una habitación de un hotel, que no tiene ni un entorno de hogar de contención, tiene que ir a entrenar al club, volver al hotel, come en el hotel, sube a la habitación, pero es solo su habitación, después a dónde ¿no? Se puede extender, no tiene un patio, no, en eso. Después, bueno, consiguen apartamento, qué sé yo, y mejores condiciones. Sí, sí. Pero te quiero decir, traigo estos ejemplos porque cómo eso hace a la adaptación del ser humano. Y en edades tan tempranas es mucho más difícil, porque todo bien con la promesa económica y la promesa de éxito, qué sé yo, pero bueno, después te tenés que adaptar a formas de entrenar, a los procesos de entrenamiento, a cómo no llegar y cuánto nosotros los seres humanos somos seres sociales y necesitamos del afecto y del contacto social. Entonces también eso, con quién te haces conocido, con quién te dejas ayudar, por eso es mucho más favorable cuando un deportista va a un club que hay o del mismo país o por lo menos sudamericanos o qué sé yo, y se puede sentir contenido, que encontrás uno que te invita a la casa a cenar 2 o 3 veces por semana, entonces eso hace a la contención, a poder sentirte contenido emocionalmente y socialmente. ¿Te pasó, Entonces son... Franco? Le pasó a Franco Colapinto que cuando se fue para España lo recibió un ingeniero que era justamente era argentino que estaba trabajando ahí Claro, en el equipo y bueno, lo claro, recibieron, fue como una especie de hijo o hermanastro, lo que sea, claro, claro. pero bueno, pasa mucho con los chicos que se van de Latinoamérica para Europa, tanto de fútbol como de Exacto. Exacto, entonces, ¿cómo no va a estar perjudicado el rendimiento deportivo o en la consecución de ciertos objetivos y eso? Porque son necesarias las adaptaciones ahí, las adaptaciones, ¿no? En eso. Así que, bueno, pasa mucho por eso y bueno, obviamente que a toda esa problemática se le suma la no posibilidad de competir, o sea, cuando no podés jugar tampoco, es decir, bueno, ya hasta entra en juego lo que es el sentido del por qué está ahí, o sea, ¿no? El relato es esto, ¿para qué estoy, qué hago acá? ¿Qué vine a hacer acá? ¿Qué estoy haciendo? No juego, vivo en un hotel, no conozco a nadie, no entiendo nada de lo que sucede en este país, o sea, en eso, ¿no? Y a veces la comunicación, las videollamadas acercan mucho, pero no alcanzan. Los seres humanos necesitamos los abrazos, claro, no, no no es hay lo mismo que el chance. tacto, no es lo mismo que el tacto. Exacto, exacto, la cercanía, lo interpersonal es necesario.